favor, puedes decir un poquito acerca de ti mismo, de tu trabajo, de tu investigación, de tu trabajo en la universidad. Y luego tengo unas preguntas para ti. Bien, muchas gracias. Es un privilegio estar aquí con usted y compartir en nuestra conversación con todos ustedes alrededor del mundo. Estoy muy impresionado. Mi nombre es David Presti, he estado enseñando en la Universidad de California en Berkeley por más o menos 27 años ahora y soy un biólogo molecular y también enseño los programas de psicología y ciencia cognitiva. Y desde que yo estaba muy joven mi interés ha sido en la mente, la conciencia, la realidad y cómo es que podemos influenciar mejor, atender mejor todas estas preguntas desde la perspectiva de la ciencia moderna y también cómo el poder aprender acerca de eso puede contribuir al hacer del mundo un mejor lugar y reducir el sufrimiento. Comencé con las físicas, las matemáticas, la química y de ahí me fui a la psicología y la biología y mi interés continuó siendo qué podemos decir y qué descubrimientos hay en neurociencia y la ciencia cerebral, la bioquímica y cómo es eso, la química cerebral y cómo eso puede influenciar en quién somos nosotros como seres conscientes y cómo nos podemos conectar con eso que llamamos la realidad. Y también la parte importante es que David también no solo es un científico y hace ciencia, sino también ha estado practicando por largo tiempo. Ese es tu antecedente, sí. Es un privilegio aprender de usted. Sí, gracias. Bueno, básicamente, quizá podemos iniciar un poquito desde una conversación amplia, la ciencia y la religión en un sentido general. ¿Dónde es que se unen? ¿Dónde se separan una de la otra? Y quizá de manera específica el budismo y la ciencia, donde muchas personas están haciendo investigación en la meditación, cómo afecta el cuerpo. Quizá puedes hablar un poquito acerca del cuerpo y la mente. Sí, bueno, es una pregunta grande y compleja, porque ciencia y religión, bueno, hay gente que tiene opiniones fuertes en estas cosas. Y yo creo que todas estas son formas de que esto nos haga sentido. ¿Cómo es que vemos el mundo? La gente habla de puntos de vista religiosos y más, y la ciencia también. La ciencia es una forma particular que tenemos para poder entender la realidad, eso que llamamos la realidad. Pero es muy exitosa porque tiene la manera de organizar mucha información, material, hechos y observaciones y permitirnos crear una forma de comprender las cosas. Y esto da surgimiento a toda clase de tecnología que nos permite estar aquí. Este es un producto de la ciencia. No importa qué otras perspectivas tengamos en el mundo y sostengamos. La perspectiva del mundo en la ciencia física y la ciencia biológica obviamente ha sido exitoso. Así que en el análisis final, todas estas perspectivas tratan de ayudarnos a entender quién somos y cómo encajamos con todo lo demás. Así que yo creo que, aunque mucha gente habla de puntos de vista religiosos y científicos, mucha gente también cree que esto es algo muy productivo, es una interfase buena para explorar y para tomar todo lo que puede ser empíricamente, mostrar en el mundo de forma empírica una y otra vez, tomarlo con seriedad y tratar de ver cómo eso puede ser incorporado en un entendimiento expandido y más útil del mundo. Bueno,
Quizá podemos hablar un poquito más acerca de, en los últimos 10 días, toda nuestra audiencia, muchos de ellos han estado practicando durante los últimos 10 días una meditación para trabajar con su dolor, ya sea física o a nivel emocional. Y he estado leyendo muchos comentarios hermosos de la gente que dice, ya se me quitó el dolor, o ya se me redujo el dolor en 50%. No sé si ya no tengo dolor, ya no le estoy prestando atención, pero ya no me afecta tanto. Así que en cierta forma puede ver de que, bueno, la experiencia con la meditación es esta, pero yo creo que es algo importante porque hay billones de dólares que se invierten en el manejo del dolor alrededor del mundo. Y yo creo que hay formas en que la gente puede encontrar maneras con el poder de su propia mente y de su propia conciencia, pueden reducir y manejar esta situación por ellos mismos y sin efectos secundarios. Yo creo que esto es muy, muy importante. Así que ¿puede usted decir algo de qué es lo que ocurre desde tu perspectiva? Puedes decir cualquier cosa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que la mente y el cerebro afectan ese dolor? Bueno, yo no sé realmente, porque lo que sí sabemos es que los efectos de la mente, si yo le llamo a mi mente todas estas actividades de pensamientos, sentimientos y percepciones y nuestra conciencia de las cosas, sabemos que estas cosas son extremadamente poderosas y potentes en todo, cómo vemos el mundo, cómo interpretamos la ciencia alrededor del cuerpo. Sabemos que tienen efectos muy poderosos en distintas creencias. Y bueno, están los efectos placebo. Hay efecto placebo y en las cosas más profundas y poderosas que tenemos hay cierta clase de creencia mental o cambio a nivel mental que está mediando con un fenómeno físico muy poderoso y tenemos aún mucho que entender de lo que ocurre ahí. Y también está esta discusión aquí, este interés en la interfaz entre la ciencia moderna y prácticas como la de meditación. Hay mucha investigación aquí que lo hace muy interesante porque quizá esto es algo que puede ser estudiado de manera más específica. Yo creo que para muchas de estas cosas tenemos pocas preguntas, pocas respuestas. Por ejemplo, el dolor. Sabemos que una de las formas que el cuerpo regula la percepción del dolor es a través de la liberación de un químico particular que se llama los opiáceos o las endorfinas. Y se ha demostrado que si tomas una píldora que tú crees que es un analgésico, aunque no tenga un químico activo en sí, eso puede facilitar la liberación de estas endorfinas por tu propio cuerpo. Aun que no sea el medicamento, sí, exactamente. Pero de alguna manera solo la creencia de que va a hacer eso y va a disminuir el dolor causa la liberación de estos químicos internos y se reduce el dolor. Y quizá esto ocurre en la meditación, en la práctica de meditación. Y eso sería profundo si eso está ocurriendo. Y es algo inexplicable. Bueno, yo compartía con usted anteriormente que el estudio en Harvard con 30,000 personas que han sido se les ha preguntado acerca de su experiencia con el estrés, se han entrevistado en ese efecto y se les preguntaba si el estrés era bueno o no para ellos. Alguna gente dijo que sí, otros que no, o durante cierto periodo de tiempo, y después cuando publicaron esa grabación, la gente que tenía estrés no necesariamente
tuvo ese efecto, pero la gente que pensaba que el estrés no era bueno para ellos, sí fueron afectadas en cierta forma. El estrés en sí mismo no hace nada necesariamente malo para ti, pero se puede convertir en la causa de una muerte prematura. Pero si tú crees que no es bueno, entonces sí lo hace. Así que tiene que ver con la creencia, ¿verdad? Yo recuerdo a una de las conferencias que asistí, no sé si usted estaba ahí o no, donde hablaban de la percepción de la montaña. Si tú miras a la montaña, lo elevado de la montaña se incrementa o no dependiendo de lo que cargas en tu espalda. Si cargas un bolso muy pesado, la montaña se ve más alta. Si te quitas esa carga, la montaña se ve menos alta. Tu percepción de la montaña cambia para ti dependiendo de tu carga. Y yo he pensado que es muy interesante que no es lo que percibes y lo que miras, sino se trata más de quién lo mira. Como tú dices, al final todas estas cosas deben ayudarnos a entender mejor a nosotros mismos, quién somos nosotros. El estudio debe ir más, no al sentido objetivo de lo que percibes, sino la percepción subjetiva del yo. ¿Cómo esto puede cambiar a través de esta meditación? Sí, eso debe cambiar. ¿Y cómo se puede cambiar? Sí, es un buen punto. Y ahí es nuevamente donde la ciencia moderna tiene mucho espacio para expandirse. Nosotros tenemos cientos de años de historia haciendo ciencia biofísica en una forma particular que asume que la persona puede ser retirada de una situación y puede mirar al mundo desde el exterior. Se describan estos átomos y moléculas, pero desde luego eso no es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que nosotros como seres conscientes estamos envueltos en este mundo de una manera completamente inexplicable. La ciencia dice que hemos desarrollado hasta ahora, pero no le ha dado suficiente atención a eso, así que necesitamos aprender más cómo atender al yo y cómo es que se relaciona con todo lo demás, y esta es una dirección importante para el futuro de la ciencia, y esperamos profundizar nuestro conocimiento de quién somos. Bueno, la pregunta de algo más específico, por ejemplo, de acuerdo a las enseñanzas. Si usted habla del manejo del dolor, por ejemplo, estás mirando al dolor, puedes analizar el dolor, puedes etiquetarlo de forma negativa o puedes etiquetarlo tal como es. Así que, en una manera simple, los conceptos, las emociones, tienen distinto papel, como la mente pensante y las emociones juegan papel diferente en relación al dolor y a nuestro cuerpo, porque podemos pensar en ignorancia, en pensamientos, en el enojo, son diferentes. Entonces su relación con nuestro cuerpo, su relación con nuestro dolor, ¿cómo es que la ciencia puede ver estas distintas emociones y sus distintos efectos? Bueno, nuevamente yo no estoy seguro acerca de la respuesta a esto, pero podemos decir definitivamente que los distintos estados emocionales representan en el cuerpo de forma distintamente profunda, con la química en términos de los neurotransmisores, las hormonas, y todo esto que se libera en caso del enojo, por ejemplo, o del miedo, de lo que sería en caso de la felicidad o la alegría, y que esos químicos se cree que median en distintos tipos de respuestas fisiológicas en el cuerpo. Quizá promueven cierta clase de cableado o el enderezamiento de ciertas formas de recordar ciertas situaciones, pero más que nada
tiene que ver con la experiencia. Bueno, creo que había otro estudio interesante que decía esta misma situación con el estrés, donde una cantidad de gente experimentaba el estrés relacionado con la familia de manera muy similar, pero personas que buscaban ayuda con otras personas, que les pedían ayuda o salieron a ayudar a otras personas, ellos tenían 0 muerte prematura relacionada con situaciones de estrés. Pero la gente que solo experimentó el estrés, pero no se conectó con nadie, ni buscando ayuda ni brindando ayuda, ellos fueron los que se vieron afectados por muertes prematuras. Entonces parece que hay una conexión. La conexión es muy importante, sí, es muy importante. Nosotros somos seres humanos y somos seres altamente sociales en muchos niveles. Los humanos en particular pasamos cientos de miles de años, por no decir millones de años, evolucionando en el cuerpo, en el cerebro, en todos estos circuitos, y esto ha promovido nuestra conexión unos con los otros, los enlaces que hacemos unos con los otros, y absolutamente esto promueve la fisiología saludable en nuestro cuerpo cuando nos conectamos con los demás. Así que hay un número de estudios donde la gente en Japón tenían larga vida, y una de las cosas principales en su estilo de vida es que estaban muy conectados a nivel social. Parece que esto tiene un fuerte impacto en la salud, y hablando de impactos sociales, ¿qué tal la conexión? Pero no necesariamente la social, porque hay una diferencia. Hay mucha gente en la investigación y tuvieron hallazgos diferentes que hacen énfasis en el valor y la importancia del bienestar en las conexiones sociales. Y yo comprendo completamente esto y creo que es así. Pero ¿qué tal la otra conexión en un sentido espiritual? La gente que practica no es una conexión con alguien, sino la conexión contigo mismo, como un meditador zen que se sienta enfrente de una pared en blanco. No trata de mirar a nadie. Quizá es un monje y no tiene relación con nadie. Solo está ahí la pared, como un espejo representándote a ti mismo, y tratas de conectarte con ese espejo. En cierto sentido, tratas de conectarte contigo mismo. No hay una conexión social. ¿Qué hay del efecto de eso? Bueno, aún el monje es probablemente parte de una sangha. Bueno, sí, el monje es parte de la sangha, pero en esas formas de meditación no están socializando. En cierta forma, se supone que no socialicen. Están intentando de conectarse, sí. Y esa es la parte importante. En la profunda meditación, constantemente tratan de estar conscientes: estoy perdiendo la conexión, estoy permaneciendo conectado, y esa es una práctica de por vida, pero su conexión tiene que ver con ellos mismos. En cierta forma, no tiene nada que ver con una conexión social. Eso es interesante, ¿verdad? Sí, absolutamente es interesante, y estoy seguro de que está muy bien. Bueno, desde luego, en términos de la investigación, hay mucho más en esa área. Hablábamos anteriormente de este sentido de conexión, tomar la mano de un extraño, tomar la mano de alguien con quien ya estás en una relación pero no estás casado con él, sostener la mano de alguien con quien no solo tienes una relación, sino que estás casado con él, ya sentaste cabeza con él. La diferencia en cómo tomar la mano manda distintas señales al cerebro. Sí, de seguro. Creo que hay muchas cosas que están ocurriendo en nuestros cuerpos y en nuestros cerebros. Quiero pensar en el cuerpo y el cerebro como una sola unidad, porque si quitamos el cerebro, bueno,
pues no se va a desarrollar de manera independiente del cuerpo, es un organismo integrado y completamente interconectado con el entorno y con otra gente. Así que hay muchas cosas que ocurren en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo que está relacionado con toda clase de distintos aspectos de conexión y afecta de maneras distintas y conmueve a alguien dependiendo de la relación que tenga y crea distintas formas de señales que pueden ser medidas en el cerebro, y esto me hace mucho sentido desde la perspectiva de la neurociencia y la psicología. Solo debido a que nuestros cerebros pasan mucho tiempo desarrollando la capacidad para conectarse. Los humanos tienen, hablando relativamente, cerebros grandes comparados con el tamaño corporal si nos comparamos con distintos animales. Entonces, no es muy seguro cómo esto vino a ocurrir y qué significa. Tomó varios millones de años, un par de millones de años para que esto ocurriera, y frecuentemente la gente dice, bueno, los humanos no estaban haciendo grandes cosas hasta hace un par de miles de años. Entonces hay más neuronas dentro de un cerebro humano que de otros cerebros. Bueno, sí, probablemente sí, eso creo. Comparado con otros, hay otros animales que tienen cerebros complejos como los delfines y las ballenas. Hay un material muy denso ahí, sí, pero la pregunta es, ya que toda nuestra ciencia y todo lo que sabemos, el arte, la agricultura, la civilización, todo esto vino a ocurrir más en el último par de miles de años, más de lo que ocurrió en los millones de años anteriores. Y eso hace mucho sentido para hacer la hipótesis de que lo que hacíamos, estuvimos desarrollando cómo llevarnos unos con los otros. Se fue desarrollando este sentido de circuitos tan enriquecidos que nos ayudaron a conectarnos y a ser seres sociales. Parece también que el cocinar alimento o comer más calorías concentradas tomó más tiempo, porque el cerebro humano parece que necesita muchas calorías comparado con otros. Bueno, no sé cómo compararnos con otras especies, pero sí. Sí, porque otros se pasan comiendo 9 horas. Como nosotros quizá una hamburguesa. Bueno, vamos a hablar acerca del dormir. Yo creo que la pregunta proviene nuevamente de la misma manera. De acuerdo al yoga del dormir y a la práctica del yoga de los sueños, la habilidad de poder estar lúcido y consciente en tu sueño y la habilidad para cambiar tus patrones de tu mente en la forma en que tú quieres, en vez de la forma de los patrones adictivos. La habilidad para cambiar eso de acuerdo a la ciencia o la neurociencia en el cerebro, ¿todo esto es posible? Bueno, nosotros hemos tenido experiencias con eso, pero no sé si todo esto le representa algo a la neurociencia. Sí, bueno, esto es un asunto profundo e interesante. Como sabemos, uno de los aspectos de la meditación es acerca del desarrollar cierta clase de concentración que le permite a uno utilizar la mente de las maneras que desea, permanecer concentrado ahí. Y bueno, la gente ha estado practicando en cómo hacer esto mientras están despiertos. La idea de poder hacer esto mientras uno duerme también es fascinante, porque pasamos un tercio de nuestra vida dormidos. Es mucho tiempo, muchos años de tiempo. Y si esto puede ser aplicado a desarrollar y practicar en formas que la gente puede hacerlo, al igual que cuando está en vigilia, es maravilloso. Hay varios textos que hablan del yoga, del dormir y de los sueños. Y esto se ha presentado en el contexto de el sueño lúcido y volverse consciente durante el soñar.
y poder utilizar tu mente, pensamientos y emociones de forma particular. Y en este estado de dormir y del soñar y bueno, no hay nada que evite que esto se pueda hacer desde el punto de vista de la neurociencia. Sabemos que el cerebro es muy activo cuando dormimos. Quizá una pregunta más específica sería, por ejemplo, leí un poquito en tu libro. Creo que sé que Anya va a poner aquí unos anuncios con el libro de David. David dice que esto es mucho más accesible para alguien. Yo encuentro difícil el entender esto, es difícil para mí, pero yo creo que lo que dice David es accesible para todos. Así que les recomiendo altamente. Anya va a mandar la liga. Yo sé que cuando mostramos esto se aparece invertido. Bueno, vamos a regresar. El necesitar cierta cantidad de sueño, por ejemplo 8 horas, cada persona necesita aproximadamente 8 horas de sueño. Cuando estás en la práctica del yoga de los sueños o yoga del dormir, estás en cierta forma consciente y activo e involucrado en guiar la actividad de tu mente, las emociones. Esos eventos de el soñar lúcido afectan el descanso de tu sueño. Bueno, yo diría que sí, pero en general lo que está ocurriendo en nuestra mente durante el dormir tiene un gran impacto en el descanso durante el sueño. Pero en la perspectiva de la psicología y neurociencia modernas, solo se está comenzando a hacer realmente esta investigación y apenas está expandiéndose porque es algo relativamente nuevo comparado con otras cosas. Pero todo lo que aprendemos acerca del periodo del dormir es muy interesante e importante. No es solo un tiempo donde estamos desconectados y el cerebro no hace nada. El cerebro está muy activo, en algunas formas similar a cuando estamos en vigilia. Y sabemos en los últimos años ha habido una investigación en aumento que indica que el descanso durante el sueño es importante para poder aprender durante la vigilia y también para eliminar conexiones neuronales que no son esenciales, porque siempre estamos haciendo conexiones neuronales nuevas. Y bueno, tú dices que sí afecta. ¿O les estás diciendo que no hagan la práctica del yoga del dormir? Estoy bromeando. Porque parece que estás diciendo eso, ¿o no? ¿O no? ¿Por qué estaría yo diciendo eso? A ver, dices que si haces la práctica del yoga del dormir, alguien pudiera decir, estás manipulando o estás guiando lo que ocurre, pero aún así estás haciendo algo. Y eso evita que descanses, no estás obteniendo la cantidad de descanso necesario. Bueno, esa es una pregunta interesante y desconozco la respuesta. Hemos hecho un poco de investigación en ciertas cosas y la gente que ha estado haciendo ciencia cerebral y meditación por los últimos años se han encontrado que la gente que se involucra en muchas prácticas meditativas, ellos incrementan la actividad oscilatoria de la actividad eléctrica cerebral, alcanza frecuencias más elevadas y mayor actividad en todo su cerebro, y eso se interpreta como relacionado con un beneficio positivo, emociones positivas, mejor capacidad de concentrarse y de estar atento. Recientemente también se descubrió que eso se muestra igualmente en el dormir, en la gente que medita. Así que lo que aparece es ser una actividad resaltada en el cerebro. Esto muestra también durante el sueño.
durante el dormir. No sabemos las implicaciones, pero bueno, quizá la pregunta regresa a lo mismo de antes. No se trata de la actividad, sino más de tu relación con la actividad, al igual que con el estrés. La gente que está estresada le bombea más fuerte el corazón, físicamente hay agitación, hay ritmo cardíaco acelerado, pero eso no necesariamente es malo si miras eso como una oportunidad para trascenderte a ti mismo y fortalecerte a ti mismo. Así que el tener una relación correcta aún con ese ritmo cardíaco acelerado es bueno. La acción en sí misma es negativa, pero si tienes una perspectiva positiva y una actitud positiva hacia ella, entonces esa acción se vuelve buena. Algo interesante es que muchas veces la gente siente, bueno, yo definitivamente siento que cuando estás haciendo actividades en los sueños o en el dormir, sientes que estás despierto. Por ejemplo, yo practiqué 1 hora y sentí que estuve muy consciente de muchas cosas a mi alrededor, mis entornos, mis sentires, emociones, actividades en los sueños. Pero cuando desperté de mi práctica, me sentí tan descansado, aún a veces más descansado que lo que yo llamaría el dormir sin haber tenido esas experiencias. Desde luego es mi experiencia personal, pero no sé, esta es mi creencia. Yo no siento que esto tenga nada que ver con la actividad en sí misma, pero puedes estar totalmente descansado, tener toda esta actividad y el cerebro tomará todo el descanso que necesita en tanto esto provenga del sitio adecuado. Bueno, yo tomaría ese reporte que usted acaba de comentar de manera muy seria y bueno, es consistente con todo lo que dicen los textos durante siglos. Pero es probable que esta clase de prácticas durante el dormir benefician. Solo es porque conocemos tan poco de la neurociencia ahora. Esta es una idea que se puede investigar y para poder entender algo de cómo el cerebro media y trae cierta clase de beneficio, pero personas como usted lo hizo, que se relacionan con esta clase de cosas, pues es un dato empírico y si uno está interesado en la ciencia, esta es una idea que puede ser explorada de manera más precisa. Bueno, mucha gente que tenemos practicando reporta eso y dice que se sintieron muy descansados, aunque las actividades continuaban ocurriendo. Eso es muy interesante. Así que yo creo que quizá usted quiere decirnos algo ahora, una conclusión final para nuestro auditorio. Bueno, estoy muy impresionado de que todos ustedes estén ahí escuchando esto y que les interese esto. Estoy muy emocionado acerca del futuro de estas conversaciones que han estado evolucionando a lo largo de los años en la ciencia contemporánea, no solo en la tradición bon budista, sino en muchas otras tradiciones espirituales y religiosas. Esto es quizá una de las áreas más importantes para el desarrollo futuro de la humanidad moderna y nosotros podemos desarrollar una relación más productiva, quizá contribuir al desarrollo de más uso e integración desde un cierto número de perspectivas, donde sea mejor para la interacción como humanos y para el medio ambiente. Y eso profundizaría nuestro aprecio por esta interconexión profunda, inexplicable, que tenemos unos con los otros y con el mundo. Como se nos muestra, todo está mezclado junto y hasta cierto punto podemos tomar esto más seriamente y puede ser muy útil y puede ayudarnos a apreciar quiénes somos y qué es lo que ocurre. Bueno,
Yo quiero pedir a nuestra audiencia que le agradezcan a David, que nos den ciertos corazoncitos y likes en estos momentos. Y bueno, mi intención aquí es que toda la gente que esté interesada en las mismas metas e intereses comunes de autodescubrimiento, mira todos los corazones y likes. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Nunca había hecho algo así. Este científico de neurociencia y yo soy este lama de la antigua tradición Bon y estamos usando la tecnología. De cualquier manera, ya saben que nuestra intención aquí es hacer esto y realmente traer a distintos ponentes, y definitivamente la neurociencia es algo en lo que todos tenemos interés, y en particular en las prácticas que llevamos a cabo. Cada vez que la ciencia dice un nuevo descubrimiento, yo digo, bueno, nosotros ya lo sabemos. ¿Cuál es este nuevo hallazgo? Así siento, pero desde luego, por otra parte, es muy lindo escuchar todos estos nuevos descubrimientos porque confirman que nuestra mente conceptual racional nos da cierta sensación de paz a nuestra mente racional. Bueno, mira, no es solo tu emoción, sino que la ciencia lo confirma. En lo personal yo encuentro que es algo muy útil y benéfico, y sé que hay mucha gente como yo que realmente aprecia esto, aprecia tu visita aquí, y yo definitivamente espero el poderte tener nuevamente aquí en algún momento futuro, y desde luego a todos ustedes que han estado observando y que nos dan comentarios específicos en el futuro, que puedan tener preguntas de interés específico y común. Por favor, escriban sus comentarios y yo definitivamente los voy a leer, y también los voy a compartir con David para que en el futuro, cuando tengamos de nuevo la oportunidad de reunirnos, podamos enfocarnos un poco más en esa investigación o nuevos hallazgos y hablar de cosas más específicas. Claro que sí, con mucho gusto lo haré. Gracias, gracias.